En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de post-pandemia. Queridos amigos de Radio High, habla Bernardo Klicksberg, que en un mundo tumultuoso, que por cierto que muy tumultuoso, muy turbulento, muy lleno de incertidumbres. Qué gusto encontrarnos en Radio High, en la primera radio judía en idioma español. Este, Gran contribución, gigantesca contribución que Miki Stuerman, acompañado talentoso e incansable Danny Salzman, hacen a la cultura judía y a la continuidad de las nuevas generaciones. Y acá estamos con nuestra gran locutora Rocío González, tratando de ayudar a hacer sentido a este sinsentido permanente. Comencemos por noticias positivas antes de pasar a algunas que no lo son. Se rememora estos días, una vez más, la gesta de uno de los justos. eh, eh, una personalidad inglesa, que hizo una gran contribución a la salvación de niños judíos en Checoslovaquia. Él estaba de vacaciones simplemente de la empresa bursátil en la que se desempeñaba, joven en vacaciones, Nicholas Winston, y, y fue a encontrarse con otro amigo en Checoslovaquia para pasarlo bien. Y era el año 38 y se encontró con que Hitler estaba al borde de tomar Checoslovaquia y de tomar casi toda Europa, y entre los condenados sin salida ninguna ni posibilidades, todas las puertas cerradas. La conferencia internacional para velar por qué pasaría con los judíos, con la amenaza de su exterminio, susurrada por Hitler una y otra vez. Terminó del peor modo, sin ningún resultado, sin cuotas para judíos, con una indiferencia abrumadora a la suerte del pueblo perseguido durante toda la historia. Y Nicolás Winston se encontró con que los niños judíos iban a ser los primeros en la agenda. Y él no tenía nada que ver directamente, pero sí indirectamente, como todos los hombres y mujeres con sentimientos morales profundos del mundo. Tenía que hacer algo. Y sí que lo hizo Nicolás. Emprendió
una cruzada que transformó la vida y salvó la vida de 689 niños judíos. eh, Parecía remota totalmente la posibilidad. Tenía que montar, mientras quedaba algún margen de tiempo, antes de la ocupación, tenía que montar transporte de salvación que llegara a Londres, y tenía que conseguir en Londres familias que aceptaran recibir a los niños judíos, que aceptaran adoptarlos. Los pasos a seguir eran muy gigantescos, parecían fuera del alcance de todo ser humano. Tenía que convencer a las familias originales que debían entregar de inmediato a los niños, que confiaran en él. Debía conseguir los recursos económicos básicos para montar el transporte de trenes, llevando a los niños judíos, debía armar la logística básica para poder hacer todo eso. Tenía que conseguir permisos en Inglaterra para que se aceptara su ingreso, moviendo todos los contactos posibles de gente de buena voluntad. Y la lista de dificultades seguía y seguía y seguía. No se amilanó, sino que entendió que él debía actuar junto con su amigo, con quien iban a excursionar. Y cambió la excursión por el salvamento en masa de niños muy, muy de pequeña edad. eh, eh, y fue consiguiendo una tras otra culminar que cada una de estas etapas. Y además, como hizo todo esto exclusivamente para salvar vidas y sin ningún objetivo ulterior de ninguna índole, lo ocultó totalmente. Su contacto fueron directamente una enorme correspondencia con las familias de los niños, con las familias reales de los niños, con las familias que habían de adoptarlos, con las personas con poder que podían influir en que se otorgaran los permisos, diera posibilidad a la circulación de los trenes. Él eligió quedar en el anonimato total, que no se supiera de lo que había hecho y estuvo haciendo, y se salvaron los chicos. Eh, eh, ya cuando restaba solo un tren de los 9 trenes, los nazis estaban entrando en Checoslovaquia y se hacía imposible ya ningún movimiento en esa situación. Salvó estos 689 niños, y quedó en su conciencia con una pregunta que sería de ellos después.
Después fueron muchos años, casi 50 años, en que su esposa, que tampoco sabía de lo que había hecho este justo entre los justos, que salvó la dignidad del género humano, como lo hicieron cada uno de los justos de la lista con la que el Estado de Israel rindió homenaje a las excepciones, a la matanza con colaboracionismo activo de los 6 millones y de los gitanos de los 6 millones de judíos y de casi 1 millón de gitanos y de los chicos discapacitados y de las personas discapacitadas, las víctimas preferidas del nazismo, que iban a liberar al mundo de todos estos, como lo llamaba Hitler, de los parásitos que estaban arruinando la raza. No dijo nada y un día la esposa encontró unas cartas y esas cartas eran las cartas con las que él se comunicó en medio de la operación de salvar a los niños. Se había comunicado con las víctimas destinadas al sacrificio del infierno que significaban los campos de concentración y la figura, el partido, casi toda Alemania nazi que encarnó el mal absoluto. Eh, la esposa entregó esas cartas a periódicos ingleses que publicaron lo que había hecho. Y ya tenía una edad muy avanzada cuando se hizo una convocatoria de niños salvados por Winston para que se reencontraran con él en una sala cinematográfica y se volvieran a ver. Y qué emoción, ya eran desde ya de todos hombres y mujeres con familias, con hijos, con nietos. Allí estaban, vinieron de todos lados para dar las gracias a su Salvador, que había salvado el honor del género humano. Se le concedió, más que se le concedió a él, aceptó el honor de ser designado con un título nobiliario por la corona inglesa. El honor fue para que se le concedieron, en realidad. Y lloró de emoción al ver que había salvado efectivamente a los niños y les había dado la posibilidad de ser inventores, empresarios, profesionales acreditados, hombres y mujeres de bien, creadores de familias, hombres y mujeres libres. Eh, qué gesto, qué gesto, eh, como para entender de que aunque el mundo se pueda derribar, hay quienes lo sostienen sobre sus hombros.
los justos. eh, Qué gesto hermoso. Pero también eso nos retrotrae que por esa misma época proliferaban los monstruos y no ahorro, no exagero, como María Mandel. María Mandel es llamada la bestia de Auschwitz. Tenía el segundo cargo en Auschwitz, después de Hess. Había hecho méritos muy importantes para tener ese segundo cargo. Se estima que mató físicamente, envió a las cámaras de gases, mataba todos los días miles con su meñique, eh, lo apuntaba para arriba o lo apuntaba para abajo y eso significaba que va a morir en unos segundos en la cámara de gas o que es seleccionada para trabajos forzados. Se especializó en matar mujeres, colaboró directamente con Mengele en las experiencias horrorosas de jugar con el cuerpo de mujeres embarazadas a experimentos que mataban y que mataban y que mataban en nombre de una supuesta ciencia. eh, 500.000. ¿Conocen alguna persona que ella se jactaba de no se repitió nunca de sus méritos en el campo de la horrorosa matanza? Finalmente, ya eh, atrapada en los juicios en Cracovia en el año 48, después de la guerra y de los larguísimos deposiciones de testigos, que los sobrevivientes que vieron la carnicería que llevó adelante, fue condenada a muerte, a morir ahorcada. Y cuando iba al patíbulo, se encontró con la mirada de una sobreviviente que no murió de casualidad y que la miró fijo a los ojos y la carnicera no pudo soportar y le dijo, perdóname, perdóname, antes de ser colgada. Ninguna sinceridad en una bestia que mostró los límites a los que pueden llegar los seres humanos. El intento de matar al pueblo judío continuó, está de lo más vigente en nuestros días. Ahí está los drones y los misiles balísticos cada vez más perfeccionados, la fábrica de armas mortales que proporcionó Irán a sus proxies, a Hamas, a los terroristas en estado puro de Hamas, a Hezbollah, a los terroristas hutíes, a este nuevo eje del mal que se creó en torno al Estado de Israel. Pero esta vez había un Estado y había un Estado con 76 años de trayectoria que se despertó con el 7 de octubre del 23 con un sueño horroroso,
la matanza de 1.200 judíos en Gaza, y el secuestro de 250 judíos, eh, todo esto la misma, con el mismo horror sanguinario que utilizaron para aniquilar judíos, los nazis, pero con otros protagonistas diferentes detrás, con los ayatolas, ebrios de fanatismo y de odio total contra el pueblo judío, con el que generaciones anteriores convivieron, eh, los ayatolas y la guardia militar asesina, que combinó con ellos esta operación mortal, y eh, los proxies, como los llamamos, eh, eh, fueron destrozados por el ejército de defensa de Israel, por el heroísmo del pueblo de Israel, y con eh, y el acompañamiento de solidaridad de voluntarios, de todo el mundo judío, pero generaron antisemitismo en gran escala, antisemitismo de nuevo cuño. Las cifras siguen danzando ante los ojos casi incrédulos de que después de lo que sucedió se vuelva a intentar, porque ahora había cómo enfrentarlo, y además Israel, ciencia, tecnología, educación, en la lista de los 10 primeros del mundo en inteligencia artificial, creando para salvar al mundo entero de los nuevos oprobios, eh, de los virus, con medicina no soñada, una calidad excepcional, y al mismo tiempo del fuego, el fuego que no es invento de algún sector político, el fuego que está destruyendo partes de Los Ángeles actualmente, y que tiene que ver totalmente con esta destrucción de la naturaleza perpetrada por los intereses de los combustibles fósiles, sin ninguna compasión por el mundo, esta emisión permanente de calor, el calentamiento de la Tierra, el más alto de la historia, eh, que el último año, el 24, según todas las cifras, el Observatorio Copérnico en Europa, todos los principales observatorios creados para rendir cuenta, avisar, el panel Premio Nobel de la Paz de los 2.600 científicos de las Naciones Unidas, con los más importantes estudiosos de la naturaleza del mundo, etcétera. El calor, las energías que provienen de la explotación y misericordia de fuentes de energía perversas,
el calentamiento global de la Tierra que genera el dióxido de carbono, récord en este año 24, pero récord en cada uno de los últimos 10 años anteriores. Una de las consecuencias de la destrucción de los equilibrios naturales son los megaincendios, la creación de una serie de condiciones favorables para sequías gigantescas y para que el fuego vuele, llevado por los vientos, sin soluciones claras para poder detenerlo y vaya contaminando, porque el calor significa contaminación, además de la destrucción de las selvas, de los bosques, de las casas, de los caminos. Significa contaminación en escala gigantesca, envenenamiento con los gases tóxicos de los seres humanos. Eh, Lian Plum, una gran peleadora por la ecología brasilera, que nació en el Amazonas, termina de escribir un libro que se llama El Amazonas es el centro del mundo, y si eso estamos destruyendo el mundo, el centro del mundo, que todavía hay posibilidades de salvar, es el Amazonas. Y dice Liam Boom, no es que los indígenas estén en el Amazonas, los indígenas que crearon en el Amazonas, es que los indígenas son el Amazonas, son quienes mejor saben tratarlo y lo tratan. El Amazonas se está perdiendo el color de las mariposas, dice Liam Bloom. Están perdiendo su colorido porque la deforestación, el cambio de los equilibrios naturales, etcétera, hace que tomen los colores, que se pierden los colores vívidos de las mariposas y se convierten en grises, en un triste gris, pero hay que dar la pelea por la energía limpia, como la da permanentemente el Estado de Israel con sus paneles solares, como la dan el grupo de luchadores ecologistas del planeta y de países que tratan de preservar la ecología como un valor central, lo es, un valor bíblico y un valor fundamental para la vida, junto con el agua que también defiende casi heroicamente Israel, un país que nació sin agua, pero con una voluntad indomable de poner bajo control cada gota de agua que cayera allí e inventar formas de reciclar, de preservar, desalinizar, formas de salvar. Israel, campeón de tecnología que salva vidas permanentemente, brilló en la feria tecnológica más grande del mundo hace pocos días en Madrid, donde se presentaron 4.500 nuevas invenciones en Las Vegas, y entre ellas brillaron las invenciones de Israel, Israel, Israel salvando vidas humanas continuamente con su con su amor a la vida y con su amor a la ciencia y la tecnología.
para adelante con toda fuerza, queridos amigos, ayudando a preservar el mundo. Llegamos al final. Esto fue Clicksberg en tiempos de post-pandemia.